Muy buenas tardes. Aquí estamos un año más al comienzo de este nuevo curso con las sesiones sobre meditación y vida cotidiana. Y volvemos no solo porque todavía las restricciones como consecuencia de esta crisis sanitaria sigan aún vigentes en cierta medida, sino también por los numerosos ecos que hemos recibido de personas que nos han pedido continuar con estas sesiones. Así que allá vamos. Seguiremos utilizando el mismo formato del curso anterior, es decir, dedicaremos una primera parte a distintas prácticas meditativas y una segunda a comentar un tema, en torno a una breve charla, en la que luego me detendré. Hemos querido que en esta primera imagen apareciera la fotografía de ese banco como una invitación a sentarnos juntos para meditar, teniendo en cuenta el triple cuidado que, a mi modo de ver, toda meditación integral requiere y del que hablamos abundantemente el curso anterior. Es el cuidado del amor a uno mismo, con todo lo que ello implica, el cuidado de la atención para no ser esclavos, marionetas de nuestro movimiento mental y de todo el ruido mental que puede haber en nosotros, y finalmente el cuidado también del silencio como puerta de entrada para acceder a nuestra verdadera identidad. Y hoy, en este primer día, me parecía adecuado empezar justamente con esta práctica psicoafectiva, que lo que busca es potenciar la acogida y el amor hacia sí mismo, hacia sí misma, y con ella pues ya empezamos también esta tarde. Práctica psicoafectiva. Vivir la acogida y el amor hacia sí. Puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración. Suavemente puedes colocar las manos en la zona de tu corazón y pones toda la atención en la sensación de contacto. Es una sensación puramente física, corporal. El contacto de una mano con la otra, de las manos con esa zona de tu cuerpo, siéntelo. Cada vez que notes que tu mente se distrae, vuelves a llevar la atención a la sensación de contacto, como si no hubiera en este momento nada más.
solo contacto. A partir de la sensación de contacto, puedes favorecer ahora un sentimiento de cercanía hacia ti. Un sentimiento de estar contigo. Si te ayuda a mantener la atención, puedes hablarte interiormente. Decirte, por ejemplo, en este momento siento que estoy conmigo. Me siento cercano, cercana a mí. Y permanecemos ahí un momento en esa sensación de cercanía amorosa, de estar a gusto con nosotros. Hay toda la atención, como si no hubiera nada más. Y también, como siempre, cada vez que la mente se distrae, volvemos la atención al sentimiento de cercanía con nosotros mismos.
A partir del sentimiento de cercanía, puedes favorecer ahora un sentimiento de amor hacia ti, un amor humilde e incondicional. Puedes conectar con tu capacidad de amar y dirigir ahora todo el amor hacia ti. Para sostener ese sentimiento de amor, tal vez te ayude dibujar en tu rostro una sonrisa visible. Aunque te parezca que ahora no tienes motivos, incluso aunque te parezca forzada, inténtalo. Estira los músculos de tu cara y permite que tu rostro sonría. Te estás sonriendo a ti mismo, a ti misma. Y mientras te sonríes, nota qué ocurre en tu interior. ¿Cómo te sientes? Manteniendo la sonrisa, puedes también hablarte a ti mismo, a ti misma, eligiendo aquellas frases que te parezcan más adecuadas y, sobre todo, decirlas con la mayor convicción posible. Por ejemplo, puedes decirte que sea feliz, que esté sano, sana, que me sienta seguro, segura, que viva a gusto. Incluso si vives una comprensión profunda de ti, puedes decir esas frases en presente, no como un deseo, algo a lograr, sino como una realidad ya ahora. Puedes decir, por ejemplo, en lo profundo soy feliz. En mi verdadera identidad estoy sano, sana. Soy seguridad. Soy gusto de vivir. Y siempre, si te ayuda, puedes decirte también, por ejemplo, me acojo tal como estoy. Soy amable conmigo. Y vamos a permanecer un tiempo poniendo toda la atención en este sentimiento profundo de amor hacia nosotros mismos. Puedes recurrir a aquello que más te ayude, la sensación de contacto, el sentimiento de cercanía hacia ti, la sonrisa visible que te estás dirigiendo, las palabras que te estás diciendo, todo lo que te ayude a mantener la atención en el sentimiento de amor hacia ti. No se trata ahora de pensar sobre ello, analizarlo, sacar ninguna conclusión. Se trata solo únicamente de sentir amor hacia ti y permanecer en ese sentimiento profundo. Al permanecer ahí, favoreciendo que crezca, poco a poco te vas impregnando del amor hacia ti.
Poco a poco el amor va ocupando más espacio, más lugar. Y esa impregnación de amor se convierte en la más fuerte potencia de transformación. Ahí permanecemos pues unos minutos poniendo toda la atención en sentir el amor hacia nosotros mismos.
Tras esta práctica empezamos con nuestro curso. Al curso de este año le hemos querido dar como título Somos vida, la comprensión que transforma nuestra existencia. Somos bien conscientes del peso que tiene en nosotros la inercia de todo lo aprendido, lo recibido y de todo lo que hemos dado, por supuesto, a lo largo de nuestra historia. Así que necesitamos mucha lucidez y también mucha práctica para ir desprendiéndonos de estas inercias que hemos descubierto que son engañosas y poder abrirnos a una comprensión mayor de lo que es nuestra realidad o nuestra verdad. Por eso, al inicio de cada una de nuestras sesiones, en esta primera parte del curso por lo menos, volveré sobre esta misma diapositiva inicial en la existencia de que somos vida, no somos un yo particular separado que tiene vida, esta es la inercia que venimos arrastrando, sino somos vida que se está experimentando en la forma de un yo particular y concreto. Y que en la medida en que avanzamos en esta comprensión podemos experimentar cómo se va transformando toda nuestra existencia. Este será, por tanto, el título global de las sesiones que nos dure toda esta primera parte del curso. Y de la misma manera que en el curso anterior estos comentarios se apoyaban en un libro, aquel de Psicología Transpersonal para la Vida Cotidiana, en este curso se van a apoyar también en otro libro pequeñito, lo tengo aquí delante, es un libro muy breve, titulado Vida y editado por San Pablo en Madrid. A lo largo del curso, lo que trataremos de ver en los siguientes, en cada una de las sesiones que tengamos, serían estos temas. En primer lugar, empezaremos dándonos cuenta de la paradoja que nos constituye y que cada vez veo más claro que constituye también, supone una clave decisiva para comprendernos en nuestra totalidad. El primer paso será sentir la vida, porque sin ello todo lo demás queda un poco colgando en el aire. Entonces, abrirnos a ver qué significa eso de sentir la vida y cómo podemos favorecer, abrirnos a la sensación o el sentimiento de nuestra propia vida. En un segundo momento, después de esta puerta de entrada, nos centraremos en la comprensión. La comprensión se produce cuando caemos en la cuenta de que por más que sean ciertas las dos expresiones que voy a nombrar a continuación, sin embargo, la verdad más ajustada se halla en la segunda, es decir, yo no vivo, sino que soy vivido. Y sobre esto también nos detendremos en su momento. Y un tercer capítulo centrado en lo que llamo la actitud sabia, que consiste en reconocer que lo que viene conviene. Y descubrir cómo este reconocimiento, lógicamente cuando es bien comprendido, bien entendido, nos permite pasar del sufrimiento mental, sufrimiento estéril, inútil, a una comprensión que se revela profundamente liberadora. Y finalmente terminaremos con dos temas. Primero, descubrir la vida como maestra, con todo lo que ello implica para nosotros, y terminar viendo la vida como un juego, en el sentido también más noble, más profundo de este término, de esta palabra, del juego. Así que con toda esta preparación podemos empezar ya en el primer tema, que constituye en cierto modo una apertura introductoria a lo que va a ser el desarrollo de esta cuestión a lo largo, repito, de la primera parte del curso. Así, a modo de introducción, vamos a centrarnos, a ello dedicaremos dos temas, en lo que globalmente designaba como nuestra paradoja. Vamos a hacerlo de una forma progresiva, por eso dedicaré a ellos dos encuentros, centrándonos en primer lugar en algo que me parece, veremos enseguida, sumamente elemental y sin embargo conteniendo también mucha potencia explicativa. Me refiero a la constatación de la polaridad y de la paradoja en toda nuestra existencia o, si me apuréis, incluso en toda nuestra realidad. Esto lo podéis encontrar en las páginas 9 a 11 de este librito de vida, porque, como recordáis, el año pasado hubo personas que nos pidieron
citar las páginas para que luego pudieran seguirlas también en su lectura. Así que vamos a empezar por esto. La polaridad y la paradoja. Y lo primero es una constatación elemental. En el mundo de las formas todo es polar. Afirmar que todo es polar significa reconocer que todo absolutamente sin excepción, tiene dos polos, todo. Por ejemplo, una imagen muy sencilla es la imagen de un palo, de cualquier forma que sea. Un palo es palo porque tiene dos extremos, es decir, porque es polar. Pues bien, todas las realidades materiales, mentales, psíquicas, del tipo que sean, tienen siempre dos polos. Esto nos permite ver que cuando hablamos del día, tenemos como contrapunto la noche. Cuando hablamos de la alegría, tenemos como contrapunto la tristeza. Cuando hablamos del placer, tenemos como contrapunto el dolor. Cuando hablamos del nacer, tenemos como contrapunto el morir. Y es justamente gracias a esta polaridad cómo podemos entendernos y cómo podemos también explicarnos una realidad determinada, justamente por el contraste que supone. Por tanto, repito, en el mundo de las formas, la polaridad, la realidad de los dos polos, constituye algo definitorio en cualquier objeto, repito, físico o mental al que nos refiramos. Pero la realidad no solo es polar, sino que es paradójica. La paradoja añade, a mi modo de ver, a la polaridad como un matiz muy significativo. Este matiz que añade la paradoja es el que nos habla de algo que no podía necesariamente estar presente en la polaridad, y es que hay una especie de oposición o incluso, luego me detendré en ello, de contradicción. Por ejemplo, decir que un palo tiene dos extremos, vale, pues es una constatación, pero no tienen por qué ser extremos contradictorios. Esta es una realidad polar. Sin embargo, cuando hablamos de que la persona puede experimentar alegría y tristeza, hablamos de dos polos que son aparentemente contrapuestos, pero hablamos también de una paradoja. Una paradoja porque se insinúa ahí una contradicción entre la alegría y el opuesto, la tristeza. ¿Qué significa esta paradoja con la contradicción que incluye? Vamos a acercarnos en primer lugar a partir de una imagen muy elemental que nos permite atisbar esta omnipresencia tanto de la polaridad como de la paradoja. Me refiero a la imagen de la moneda. La moneda está constituida por dos caras que vemos como contrapuestas, incluso contradictorias, hasta en el mismo nombre con el que las identificamos. Hablamos de una cara y una cruz, y entonces nuestra mente dice, pero a ver, ¿se trata de la cara o se trata de la cruz? Y sin embargo, cuando tomamos conciencia de ello, nos damos cuenta de que cara y cruz no son realidades contrapuestas o contradictorias, sino todo lo contrario, totalmente complementarias. Complementarias quiere decir que la moneda existe justamente porque se dan estos dos polos o estos dos extremos de la paradoja. Si quitáramos uno de ellos, la moneda dejaría de existir. Y esto nos hace ver algo profundo sobre lo que luego volveremos también, sobre todo, al hablar de la paradoja. Y es que los dos extremos de la paradoja no se revelan como contradictorios, tal como nuestra mente lineal y analítica tiende a ver, sino que se revelan como absolutamente complementarios, es decir, reclamándose uno a otro. Y más aún, esta imagen o metáfora, si queréis, de la moneda nos dice algo más significativo. Nos dice que aquellos dos extremos, cara y cruz, en este caso, no están unidos de cualquier manera, sino que están abrazados, luego veremos de una forma no dual, en una unidad mayor que es la que los contiene y la que surge gracias a la complementariedad de ambos. En definitiva, cuando miramos nuestro mundo que nos rodea, el mundo que llamamos de las formas, lo que vemos es que está constituido por una infinidad de formas clausuradas en ellas mismas. Clausuradas quiere decir cerradas, delimitadas.
Sabéis que la mente opera al pensar delimitando aquellos objetos a los que quiere pensar. Por tanto, cuando con nuestra mente nos acercamos a la realidad, lo que vemos es una infinidad de objetos, una infinidad de formas que a la mente se le presentan como clausurados en ellos mismos. Pero, simultáneamente, junto con esas formas, percibimos también un fondo que es único y que está sosteniendo permanentemente todas las formas. No solo las sostiene, sino que en cierto modo las constituye. Aquí están, pues, los dos extremos de la paradoja fundamental de todo lo real. Un mundo de formas que nuestra mente percibe, repito, como separadas, clausuradas en ellas mismas, y un fondo que nuestra mente no alcanza a percibir, pero sin el cual las formas no podrían ni sostenerse ni permanecer ahí. Es decir, dicho de otro modo, vemos que todas las formas son diferentes, no hay ninguna forma, nos refiramos a lo que nos refiramos, objetos materiales de todo tipo, de todos los niveles, objetos, seres biológicos, nosotros mismos como personas. No hay una persona que sea un clon exacto de otra, no. Todas las formas son diferentes entre sí. Pero, esta es la paradoja, todas las formas, por diferentes que sean, coinciden en un punto, y es que todas ellas son diferentes, pero son. Por tanto, el hecho de ser, como veremos en su momento, constituye un extremo de la paradoja que habla de la unidad de todo, más allá de las diferencias que constituyen el otro extremo de la misma paradoja y que habla de esta diversidad de todas las formas. Aquí tenemos, pues, los dos extremos de la paradoja: infinidad de formas diferentes y unidad de todas esas formas en un fondo mayor que las abraza y que en cierto modo las unifica. Y decía, todo ello no amalgamado de una forma, no sé, casual, de una forma incluso aleatoria, como queriendo unir formas y fondo, sino en un abrazo no dual, es decir, de una manera bellísima en la que todas las formas son abrazadas en su diferencia en una unidad mayor, lo que nos permite hablar de la no dualidad como unidad en la diferencia. Por eso la comprensión no dual no elimina, no niega la diferencia de las formas, al contrario, no solo las reconoce, sino que las valora y promueve el cuidado de cada una de las formas. Pero a diferencia de la mente analítica, que queda restringida al mundo de la diferencia de las formas, la comprensión no dual sabe ver, más allá de esa diferencia, el fondo común que las abraza y que las contiene. Todo esto nos permite hablar ya un poquito más con precisión de lo que es la paradoja. A diferencia de la polaridad, decía, que habla solo de dos extremos, de todos los objetos, la paradoja incluye algo más, una novedad, que significa reconocer que lo real se mueve en dos niveles. Es una forma quizá no muy ajustada, pero no tenemos otra para expresarnos. Cuando hablamos de paradoja estamos hablando de que la realidad está constituida por dos niveles, de los que voy a hablar un poquito. Todo lo profundo es paradójico, por tanto lo humano también es paradójico, es decir, todo lo profundo, todo lo humano se está moviendo en dos niveles que veremos enseguida. Pero entre ambos niveles, como vengo repitiendo, no se da una contradicción en absoluto, aunque esa sea la lectura que nuestra mente analítica haga, sino que se da una complementariedad, tal como ponía de manifiesto, por ejemplo, la imagen o la metáfora de la moneda. Cara y cruz no son contradictorios, aunque aparezcan así, sino totalmente complementarios. A esos dos niveles, en nuestro lenguaje vulgar o común, los llamamos el nivel de las formas y el nivel del fondo. Luego definiré un poquito qué entendemos por un término u otro. Y también, dentro de este nuestro lenguaje, hablamos de el nivel de las apariencias, lo cual no niega la realidad de este nivel de las formas,
aunque luego veremos que no es una realidad realmente real. Y frente a ella, a este nivel de las apariencias, el nivel de la realidad, de lo realmente real, el nivel del fondo. Esto es tan común, tan extendido y, si me permitís, tan universal, que lo percibimos hasta en el mundo de la realidad subatómica, tal como ha puesto de manifiesto la física cuántica, en diferentes paradojas. La más conocida, aunque no la única, por supuesto, es la paradoja de la onda-partícula. En este nivel subatómico, lo que llamamos una partícula es al mismo tiempo onda, pero no en un momento diferente, sino a la vez. Esto ciertamente, como la paradoja en realidad, rompe el modo de ver de nuestra mente analítica, que como sabéis, por lo menos desde Aristóteles, funciona según el conocido principio de la no contradicción, que dice que si una cosa es A, no puede ser B. Cuando los primeros físicos cuánticos estuvieron analizando esta realidad de las partículas elementales, empezaron a descubrir que este principio llamado de no contradicción hacía agua, que una cosa puede ser onda y puede ser a la vez partícula. Ante esto la mente analítica se colapsa y nos permite, a través de su colapso, acceder a una comprensión mayor. La comprensión mayor es que el principio de contradicción, en determinados contextos, hace agua, no se puede sostener. Lo cual no significa, porque esto forma parte también de la riqueza de la paradoja, que no tenga su razón de ser y toda su potencia explicativa en el mundo de las formas, es cierto. Pero cuando vamos más allá de ese mundo, deja de funcionar. Y dentro de estos dos niveles, nos centramos ya en nosotros, en los seres humanos. Esos dos niveles, luego volveré sobre ellos, se conocen como el nivel de la personalidad, y será nuestro nivel psicológico, el nivel de nuestra forma para entendernos, y el nivel de nuestra identidad, que será nuestro nivel profundo o, si la palabra también puede ser admitida, nuestro nivel espiritual. Sobre ello volveremos tanto en esta sesión como en la próxima. He venido diciendo que a la mente lineal, a la mente analítica, debido a su propia naturaleza, la paradoja le parece una contradicción irresoluble y se refiere a la paradoja justamente desde ese principio de no contradicción. Entonces la mente, cuando se encuentra frente a ella, se empieza a poner nerviosa y empieza a decir, pero vamos a ver, ¿es una cosa o es la otra? ¿Esto es una onda o es una partícula? ¿No? ¿Yo soy mi personalidad o soy mi identidad? ¿Cómo puedo ser las dos cosas a la vez? Para la mente, repito, es una contradicción para la que no encuentra respuesta. Y eso hace que, con frecuencia, sin darnos cuenta de ello, descarte la paradoja o que se quede solo con una parte de la misma, negando la otra. Se queda con un extremo y niega el otro. Por ejemplo, cuando dice, no, el ser humano es una personalidad, es una realidad psicofísica, está negando el otro extremo, la otra cara de nuestra paradoja, está negando nuestra identidad. Y fijaos si esto tiene consecuencias graves. Pero la mente funciona así, porque al no poder comprender la paradoja, se queda con un extremo negando el otro. Luego veremos también que se puede negar el otro extremo. Veremos, negar la personalidad cuando desde la mente analítica nos quedamos solo con la afirmación de nuestra identidad. Es decir, para la mente analítica la realidad no es compleja, no es rica, en definitiva, no es paradójica, sino que para ella la realidad se presenta como algo lineal y en cierto modo como totalmente superficial. Solo está ese nivel de las formas. Pero también, como venimos repitiendo, la contradicción que la paradoja tiene para la mente es una contradicción únicamente y solo aparente. Aparece así como contradicción en el nivel mental para la mente, pero en absoluto es contradicción, porque la paradoja nunca habla de contraposición, sino que habla de complementariedad. Y como he venido repitiendo, una complementariedad abrazada en una admirable y maravillosa no dualidad.
La paradoja lo que habla también es de dos niveles. Dos niveles quiere decir dos dimensiones de lo real. Y estos dos niveles, repito una vez más, se hallan presentes en toda la realidad y también en lo humano. Todo lo real, también lo humano, es paradójico. Algo tiene de muy cierto estas afirmaciones que vengo diciendo, porque aparecen con unos nombres u otros presentes en todas las tradiciones sapienciales. En mi caso personal, a medida que fui cayendo en la cuenta, y me llevó un tiempo, y también yo venía de una mente muy lineal, etc., pero empecé a darme cuenta de que la paradoja constituye, no sé si una o la primera clave decisiva para comprender lo que es la realidad. Cuando me di cuenta de ello, me tomé también el trabajo de analizar la presencia de esta clave en las diferentes tradiciones sapienciales de Oriente y de Occidente. Porque yo me decía, si realmente nos hallamos en presencia de una clave constitutiva o decisiva para leer la realidad de manera acertada, esta clave tiene que estar presente en todas las personas sabias que en el mundo han sido, y así es. Todas las tradiciones sapienciales reconocen y formulan de modo muy diferente, pero es curioso, de modo muy diferente, pero que abarca todos los ámbitos que podamos imaginar de la realidad y de la existencia humana, reafirman la omnipresencia de la paradoja. He querido traer una, que es la forma clásica como se presenta y como se expresa en el budismo. En el budismo, en el famoso dicho que aparece en el llamado Sutra del Corazón, la paradoja queda expresada de esta forma que ha venido a ser clásica. Vacío es forma, forma es vacío. Sabéis que en contra de lo que la palabra vacío puede evocar, sobre todo en mentes occidentales, en su origen significa vacuidad. La vacuidad es aquello, el fondo al que hablaba antes, que sostiene las formas, pero que es el otro extremo de ellas. ¿Qué dice este dicho del Sutra del Corazón? Forma es vacío. Si fuéramos capaces de ver la forma desmenuzándola e ir avanzando hacia su núcleo más profundo, hacia aquello que la constituye, veríamos, cosa que por cierto también está viendo las investigaciones de la física cuántica, que el fondo de lo real, de los objetos, de las formas, es vacuidad, es vacío. Y a la inversa, que el vacío es forma también. No hay un vacío etéreo que ande por ahí, sino que está expresándose en infinidad de formas. A esto se quiere referir esta paradoja en la formulación, repito, budista. Pero sin embargo, hablar de polaridad no es hablar de dualidad, porque a veces escucho a algunas personas que dicen, bueno, como toda la realidad es polar, esto nos está manifestando que la realidad también es no dual. No, aquí nos encontramos con otra paradoja preciosa, porque si bien la realidad es polar, tiene dos polos, ambos polos no están, como decía, contrapuestos, sino que están unidos, abrazados en una unidad mayor que llamamos no dualidad. En este sentido, y esta es la paradoja, la realidad es a la vez polar y no dual. Por un lado, está constituida por dos extremos, por dos caras, por dos niveles, pero ambos niveles no están en contradicción, sino que están unidos en esto que llamamos una unidad mayor de manera no dual. Venimos hablando pues de formas y de fondo. Forma es todo aquello que nos entra por los sentidos neurobiológicos, que pueden ser cosas materiales en todos los niveles de la materia o también objetos mentales. Todo aquello que podemos percibir a través de los sentidos y de la mente son formas. Y por otra parte, ¿qué es el fondo o la vacuidad? Es aquello que contiene las formas, que las sostiene y que se está expresando en ellas. Forma, fondo, forma, vacuidad, estos serían los dos niveles de la paradoja de lo real. Y también, y quiero hacer, aunque solo sea un inciso breve, otra forma en la que la paradoja se nos presenta,
y es en la forma de vacío o de plenitud. Por ejemplo, cuando ya en el campo de la práctica meditativa empezamos a entrar en un silencio de la mente cada vez mayor, lo primero que aparece ahí es un vacío completo, cada vez más profundo y más intenso. Ante ese vacío, la mente tiende a verlo como lo opuesto a cualquier riqueza, porque un vacío para la mente es la nada completa. Sin embargo, la paradoja es que ese vacío, en cuanto podemos experimentarlo, lo descubrimos como completa plenitud. Esto explica que hombres y mujeres sabios, sabias hayan hablado de el vacío pleno, que en la tradición mística también tiene mucha historia. Así que el vacío no es sinónimo de nada, sino que es sinónimo de plenitud. Y es curioso, perdonad también el paréntesis, que no quiere demostrar nada, sino solo traer la convergencia, el hecho de que en la física cuántica también se hable de que el vacío original no es sinónimo de nada, sino que es un fondo de donde emerge toda la realidad material que percibimos. Hay otras paradojas también recurrentes, muy presentes, que me gustaría, aunque solo fuera, citar. Por ejemplo, la que dice, todo es mejorable y todo está bien. En el plano de las formas, evidentemente, todo es mejorable. En el plano del fondo, todo está bien, todo es perfecto. No es una contradicción, como leería nuestra mente analítica, es una paradoja y los dos extremos son ciertos. Otra, estamos en proceso y somos seres completos. Y de nuevo también parece que nuestra mente lo lee como algo contradictorio. ¿Yo estoy en proceso o estoy ya completo? Y las dos afirmaciones son ciertas. Otra, no podemos tener la verdad y sin embargo somos verdad. Nuestra mente no puede atrapar la verdad porque se le escapa, porque la mente solo puede tener objetos, pero en el nivel profundo ya somos verdad, somos uno con el fondo de lo real. Otra, no existe el libre albedrío, no hay ningún yo libre, pero sin embargo somos libertad. Y esto abre un tema muy amplio que quizá en alguna ocasión nos detengamos a analizar más detenidamente. Porque en la misma línea, el yo no es libre, no posee libre albedrío, pero en la práctica cotidiana funcionamos creyendo necesariamente que somos libres. Esa creencia es lo que posibilita nuestro desenvolvernos en la vida cotidiana. Y otra forma de formular la misma paradoja. Soy libre, pero todo está determinado. Yo creo que soy libre y funciono desde el yo con esa creencia, pero en el nivel profundo todo está ya predeterminado y siempre lo ha estado. Repito, no son contradicciones, sino expresiones de nuestra hermosa paradoja. Y en expresiones todavía más simples y por tanto más, si me permitís, profunda. Respiro y soy respirado. ¿Qué es lo cierto? Pues podemos decir ambas cosas. Yo respiro, pero en un nivel profundo yo estoy siendo respirado constantemente. O de otro modo, yo vivo o soy vivido. Las dos cosas son ciertas. En el nivel de las formas yo puedo decir yo sujeto vivo, estoy viviendo, pero en el nivel profundo me doy cuenta de que aquí no hay nadie que viva, sino que estoy siendo vivido porque es la vida la que se despliega en mí. Y finalmente la que resume toda la paradoja humana, nuestra paradoja. Soy un yo particular, pero al mismo tiempo soy consciencia. Soy un yo particular. Y aquí estamos hablando del nivel de la forma o del nivel de la personalidad o del nivel psicológico, como veremos en la sesión siguiente, pero en un nivel profundo yo soy consciencia. Con todo ello, para terminar ya nuestro primer encuentro, ¿qué significa vivir con sabiduría? Vivir desde la comprensión profunda. Yo lo formularía de este modo. Vivir con sabiduría implica no olvidar ninguno de los dos niveles. Veremos en la próxima sesión el riesgo que tenemos y la facilidad con que olvidamos cualquiera de los dos. No olvidar ninguno de los dos niveles de la paradoja, pero vivirlos siempre desde el nivel profundo, es decir, vivirlos desde nuestra identidad. Esto es fluir.
esto es fluir con sabiduría, esto es vivir desde la comprensión. Y hasta aquí esta tarde. Muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestra atención, y con este tema, a mi modo de ver, tan interesante y tan decisivo, continuaremos la semana próxima. Buenas tardes y buena semana.